que hace 11 años llegué yo a España y fundamentalmente venía por actividades académicas. Sin embargo, lo que vi es que había un mercado absolutamente virgen para las empresas mexicanas. La verdad es que por el tema probablemente de estar siempre enfocados hacia el mercado de los Estados Unidos, eh, yo creo que nuestras empresas, y hacemos bien, porque finalmente cuentas es un mercado muy potente, es el mercado más grande del mundo, tenemos un tratado de libre comercio, etcétera. Sin embargo, creo que más de alguno de ustedes compartirá conmigo la opinión de que concentrar todas las naranjas en una sola canasta, pues no es positivo, porque ante cualquier vaivén económico, legal, sanitario, etcétera, bueno, pues se pueden complicar la situación de los negocios. Entonces, cuando venimos aquí a España, nos dimos cuenta que había un pequeño vacío que podíamos llenar. Y fundamentalmente era la presencia de marcas y productos mexicanos en este mercado. Al final de cuentas, arrancamos el primer proyecto hace 11 años y déjenme platicarles que el primer proyecto que trajimos es una marca de calzado. Es una marca de calzado además de Guadalajara. Yo soy de Guadalajara, soy de Jalisco, orgullosamente. Y el primer proyecto que trajimos a Europa, bueno, a España, es una marca de calzado que se llama Calzado Dione, que probablemente ustedes conocen, porque es una marca importante también de Guadalajara. Ese fue el primer proyecto. Y el segundo proyecto con el que iniciamos fue el proyecto de Grupo Chocolate y Barra, que ahora les comentaré un poquito más. Si quieres, pasamos a la segunda lámina, Juan Pablo, por favor. Bueno, a partir de ese año, lo que nosotros encontramos o desarrollamos no encontramos el hilo negro. Hace muchos años, para los que tienen mucho tiempo en el comercio exterior, recordarán ustedes una institución que se llamaba Bancomext. Yo trabajé muchos años en la industria farmacéutica, en el área internacional, y debo reconocer que Bancomext a mí me ayudó mucho a prospectar y acercarme a mercados que de otra forma hubiese sido un poco difícil en esos años haberlos conocido. A través algunos servicios que prestaba Bancomext, pude explorar, dar algunos pequeños pasos iniciales en mercados lejanos, acá en Europa, Brasil, algún mercado asiático que recuerdo por ahí. Y bueno, eso fue un pequeño peldaño que nos ayudó, digamos, a llegar y explorar esos mercados. Eh, entonces, por eso les decía yo que no estamos descubriendo el dinero. Lo que hemos hecho finalmente es organizarnos, armar una infraestructura de tal manera que las empresas mexicanas, así como me tocó a mí en aquel momento, tuviésemos digamos, una plataforma que fuese eficiente, que fuese sencilla, que fuese rápida y sobre todo que no requiriera mucha inversión para poder explorar y entrar a estos mercados. Entonces, así comenzó nuestra andadura hace 11 años por acá con Mexibérica en Madrid. Y bueno, pues a partir de ahí creo que ha sido un modelo eficiente, un modelo eficaz porque pues hoy trabajamos para muchísimas marcas y para muchas compañías que tienen una presencia ya muy potente, no solamente en España, sino parte de Europa. Y cuando digo marcas y presencia potente, aunque ven ustedes ahí marcas muy grandes, también trabajamos con marcas muy chiquititas. Trabajamos también con marcas muy pequeñas, también trabajamos con empresas chiquititas, con pymes. Al final el tamaño para entrar a Europa no es determinante. Lo que es determinante es lo que, bueno, recordarán ustedes, si han tomado cursos de comercio exterior o comercio internacional, lo que le llaman la visión exportadora, ¿sí? Bueno, pues esa visión, esas ganas de entrar a los mercados internacionales, es la diferencia. No es el tamaño, porque créanme que incluso marcas muy grandes y muy potentes se han quedado en el camino, ¿eh? Se han quedado en el camino en estos años y no han finalmente dado ese paso por diferentes circunstancias. Entonces, parto, digamos, aclarando y dejando muy constancia en este momento de que el tamaño de las empresas no es lo que determina el éxito en los mercados europeos. Es las ganas, la motivación y el interés que le pongan al mercado europeo. Ahorita les voy a poner algunos casos así muy sencillos, muy rápidos. De hecho, miren, aquí abajo hay un pequeño loguito de un aguacatito. No sé si lo están viendo por ahí. Esa es la empresa más reciente con la que nosotros estamos, exactamente con la que estamos colaborando. De hecho,
es una de las compañías con las que a través de Juan Pablo estuvo en la convocatoria anterior, hace unos meses atrás, y ya está a punto de cerrar sus primeras ventas por acá en España. ¿Sí? Ya logramos, ya le acercamos al primer cliente, un cliente bastante potente. Va a vender sus primeros palets para luego dar el paso ya a vender contenedores. Entonces, y es una empresa de 3 empleados. Es una empresa de 3 empleados. Entonces, no es el tamaño, sí es la vocación y el interés que tienen por Europa y por estos mercados. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tenemos ahora en Europa? Bueno, pues Europa es un continente muy interesante. Yo creo que muchos de ustedes seguramente ya han viajado por acá, ya sea por trabajo, ya sea por placer, por vacaciones. Es un continente integrado, como saben, hoy es la Unión Europea, lo que fue antes la Comunidad Económica Europea desapareció y hoy se llama Unión Europea. Hoy son 27 países. Eran 28 hasta el 31 de diciembre, pero como saben y está ahí señalado en el círculo rojo, Inglaterra y los países que conforman el Reino Unido decidieron salirse, ¿no? El famoso Brexit. Que bueno, al final de cuentas es una situación todavía extraña porque obviamente Inglaterra, Reino Unido necesita Europa, Europa necesita Reino Unido. Entonces, aunque ya están fuera oficialmente, sigue habiendo un intercambio como si estuvieran todavía en la Unión Europea y lo más seguro y lo que apunta, digamos, la nueva organización política y económica con el Reino Unido es que se va a integrar como una especie de tratado de libre comercio con la Unión Europea. Entonces van a quedar las situaciones muy similares a como las tenemos hoy tenemos libre circulación de bienes y de personas, de capital en los 27, bueno, prácticamente 28 países de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros traemos un producto que entra por España, ya libremente puede irse a cualquiera de estos países que ustedes están viendo en la pantalla, sin ninguna restricción, sin ningún problema, más que el transporte mismo. Entonces, si mi producto entra por Alemania, si mi producto entra por Francia o entra por España, ya cumple las solicitudes, digamos, legales, logísticas, sanitarias de los 27 países en total. Esa es, digamos, la primera gran maravilla que tiene Europa, que es un continente ya integrado. Dos, son 500 millones de consumidores. Esto quiere decir que como bloque lo coloca como el número uno, como el bloque número uno a nivel mundial, a nivel de bloque económico, digamos como potencial, hablando del tamaño de consumidores o de mercados que tenemos por acá. Sin embargo, claro, también tiene sus desventajas, ¿no? Una de ellas son los idiomas. Aquí en Europa, pues prácticamente tenemos 24 de 27 países, o 28, que éramos hasta el 31 de diciembre, pues hay 24 idiomas diferentes, algunos un poco parecidos, pero al final de cuentas son idiomas, ¿no? Y lo que sí es cierto y es verdad es que para vender en cualquier país de la Unión Europea, debemos cumplir a nivel de etiquetado, a nivel de empaques, a nivel de embalajes, debemos cumplir con el idioma del mercado de destino. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí es muy común que las marcas, sobre todo locales y algunas de exportación que se van expandiendo, van estableciendo en sus empaques o en sus etiquetas cada vez más idiomas. Les puedo decir que hay productos que llegan a tener 10 idiomas en el mismo empaque. Y no nada más de la Unión Europea. En la parte sur, en la parte de allá abajo de España, hay tres países que son muy potentes para el comercio, digamos, con Europa y particularmente con España, que es Marruecos, Argelia y de este lado, hacia el lado derecho, Egipto. Pero sobre todo Marruecos y Argelia, que son países que nunca pasan por nuestra cabeza, pero que son mercados muy interesantes y que desde aquí, por ejemplo, desde España, se surte de una manera impresionante. ¿Qué quiero decir? Pues casi prácticamente todo lo compran acá, prácticamente todo lo compran acá. Entonces, la inmensa mayoría de los empaques que se hacen de manera local, aquí en España, por ejemplo, o en Alemania o en Francia, también vienen con el idioma árabe, porque se exporta a estos países de musulmanes o árabes, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí tienen ustedes una mini fotografía de Europa, 27 países, 24 idiomas, pero 500 millones de consumidores, pero un mercado único, ¿de acuerdo? Bueno,
Ahora, hablemos de España un poquito. ¿Por qué España? Dicen, dicen los que saben, ¿verdad? Que España es la puerta de entrada a Europa y efectivamente lo es. Por lo menos para nosotros sí lo es. Y cuando digo nosotros me refiero a las empresas latinoamericanas en general, obviamente y con mayor razón las empresas mexicanas. México y España tienen un intercambio comercial económico sumamente elevado, sumamente alto. Para que tengan ustedes una idea, existen registradas en México cerca de 3,000 compañías españolas de capital español, ya van, bueno, cerca de 4,000 compañías de capital español. La mitad de ellas grandes compañías. Algunas de ustedes las conocerán, pues, los bancos, en el sector del turismo con los hoteles, el Riu, el Meliá, etcétera. Los bancos, el Santander, el BBV y bueno, sobre todo constructoras, desarrolladoras inmobiliarias, son empresas muy potentes españolas. Y México cada año envía mayores flujos de inversión a España. Al día de hoy les puedo decir que, bueno, hace 11 años cuando yo llegué, estábamos hablando que probablemente había registradas unas 100 empresas mexicanas con inversión directa aquí en España. Y cuando digo inversión directa me refiero incluso a aquellas que ya exportaban a España, ¿de acuerdo? Estamos hablando hace 11 años, estamos hablando de unas 100, 150 empresas. Al día de hoy estaremos hablando fácilmente de unas 2,000 empresas mexicanas que ya tienen una presencia importante aquí en España. En diferentes sectores, en los sectores tecnológico, en el sector de industrial, insumos, alimentos, telecomunicaciones, transporte, entretenimiento. Las últimas inversiones que han llegado aquí, por ejemplo, Cinépolis, que ya saben que se ha expandido por todos lados, una empresa michoacana. Cinépolis, que ha comprado la segunda cadena más grande de cines aquí en España. Bueno, eso ya tiene 2 o 3 años. Eh, ADO, por ejemplo, una marca de autobuses en el centro del país, ha comprado la compañía de transportes más grande de España. Y así nos vamos a encontrar un montón de compañías, ¿no? Que ya tienen una presencia importante, muchas de ellas ya con fábricas, con no nada más oficinas, sino ya producción, digamos, acá en España. ¿Qué ofrece España? Bueno, pues España sí es una puerta de entrada, chicos. Es una puerta de entrada muy interesante. Lo primero que nos ofrece son 47 millones de habitantes. 47 millones de habitantes que compartimos sobre todo una cosa que es muy importante al momento del intercambio comercial, que es el idioma. Es verdad que no somos tan idénticos como a veces pensamos. Los que hayan estado y conozcan o hayan vivido en España saben que no somos tan idénticos como a veces pensamos, pero por supuesto somos los más parecidos de toda Europa. Pero el idioma, por supuesto, que nos facilita muchísimo, muchísimo la comunicación, la entrada, la comercialización, la adopción de nuestros productos, de nuestros servicios. El idioma es fundamental. Algunas costumbres, por supuesto, que son también, sí, somos similares. Al final somos países latinos. España también es un país latino. Es un país cercano, es un país donde se establece fácilmente comunicación, donde a la gente no te cuesta tanto trabajo establecer lazos afectivos, lazos de comunicación, lazos de negocio, etcétera. España tiene 47 millones de habitantes, de los cuales hay más o menos unos 12 o entre 12 y 14 millones de extranjeros, ya viviendo permanentemente en España, ya muchos de ellos ya ciudadanos españoles. Y fundamentalmente, los países digamos, la gente extranjera es fundamentalmente de Latinoamérica. El país que más migrantes tiene en España es Ecuador, luego es Bolivia, luego es Perú y luego es Colombia. En ese nivel, y estamos hablando de poblaciones de 2, 3 millones de personas, o sea, estamos hablando de la población de Costa Rica, aquí en España, y son peruanos o son bolivianos. Esto también facilita la adopción de empresas, de productos y de servicios y de marcas mexicanas. Muchas de las marcas que nosotros trabajamos, o para quienes trabajamos en España, cuando llegamos a ciertos canales de comercialización es relativamente fácil porque las conocen desde sus países de origen. Entonces eso es muy interesante.
El PIB per cápita de España, estamos hablando ya prácticamente de 30,000, un poquito más de $30,000 anuales. Aquí sí, pues duplica, casi triplica el Producto Interno Bruto per cápita de México, lo cual lo hace un país atractivo. ¿Atractivo por qué? Porque es un país que gasta, es un país gastalón. España, el español, y bueno, el que vive en España, nada más el español, el que vive en España se acostumbra a gastar. Es un país que no está acostumbrado al ahorro, pero sí está acostumbrado al gasto. Y le gusta gastar, y le gusta salir y comprar cosas, y le gusta salir e irse a los restaurantes. Aquí yo vivo en el centro de Madrid y alrededor está, no saben ustedes la cantidad de gente en los restaurantes, de veras de hacer filas de espera. Aún con la situación en la que estamos, la gente aquí le gusta salir y gastarse el dinero. Entonces, eso también nos ayuda. Tiene 85 millones de turistas, ¿sí? 85 millones. Es el segundo país de turismo en el mundo después de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es importante? Miren, eh, 47 millones permanentes, pero si nosotros sacamos un promedio, estamos hablando más o menos de 7,5 millones de turistas mensuales, ¿sí? Que tiene España, acercándose a los 8 millones. Eh, Esto quiere decir que hay 8 millones de personas más permanentemente cada mes adicionales a la población. Esa es flotante, pero aquí están y vienen a gastar y vienen a consumir y les gusta salir igual, comprar, consumir, etcétera. Particularmente lo que tiene que ver con México, poco a poco se ha ido adaptando más al gusto de los locales y de los extranjeros. Ya luego platicaremos de ello. Y bueno, pues es una excelente entrada a Europa, como le decíamos, por el idioma, por las costumbres, etcétera. ¿Sí? ¿Cuáles son las formas en que normalmente las empresas mexicanas suelen entrar a España y luego a Europa? Sí, déjame decirle que muchas de las empresas mexicanas que hoy tienen presencia, inversión, de diferentes formas aquí en Europa, pues el 80% lo ha hecho a través de España, ya sean pequeñas o grandes compañías. Entonces, ¿cuáles son las formas en las que normalmente entran las empresas mexicanas? Puede ser a través de un representante o de un broker, que luego platicaremos de las diferencias, pero no es exactamente lo mismo, aunque seguramente ustedes ya entienden la diferencia entre uno y otro. Obviamente a través de un importador, un distribuidor, puede ser a través de una oficina directa, entiéndase aquí, oficina directa o inversión directa en infraestructura directa. Esto obviamente es el sistema más complejo porque requiere una inversión muy fuerte. Para entrar a Europa de manera directa, las inversiones normalmente suelen ser muy altas. Yo por eso les decía al inicio, cuando hablábamos en el caso de nosotros, lo que estamos haciendo para muchas marcas mexicanas acá en España, es porque hemos logrado hacer una economía de escala, ¿sí? Y al final de cuentas, ¿qué quiere decir esto? Que con una inversión muy pequeña, luego nosotros multiplicamos, ¿sí? El valor de esa inversión por 100 o por 1000. Y eso es lo que al final creo que necesitamos tener, modelos más eficientes en donde las inversiones se reduzcan y las rentabilidades se aumenten. Pero entrar de manera directa, normalmente pues, lo hacen compañías ya grandes, muy consolidadas, que realmente van a hacer inversiones muy potentes, sobre todo digamos, para hacer una expansión a través de España, una expansión relativamente rápida hacia el resto de Europa. Luego hay quienes también deciden no necesariamente tener toda una infraestructura completa y deciden, por ejemplo, establecer un almacén, un centro de distribución. Hay quienes deciden asociarse con otra compañía, por ejemplo, española, y hacer alguna transferencia de producto, de tecnología, de patentes, no sé, de fórmulas, etcétera, que es otra manera también de entrar y de expandirte. Y hay una manera también de hacer lo que es la maquila, o sea, fabricarle a compañías, empresas españolas, europeas, porque, bueno, obviamente siempre el tema del coste va a ser normalmente a favor nuestro. Por bien o por mal, tenemos una estructura nosotros en México que nos sigue permitiendo tener esa competitividad a nivel de costo, sobre todo, digo a veces puede ser por mal porque a veces sacrifica el tema del ingreso a nivel de los salarios, pero es la realidad de nuestros países. Sin embargo, es una fortaleza de México y hay que explotarla. Pero bueno, estas son algunas de las formas. En las compañías que yo les mostré al inicio y para las cuales trabajamos,
Hemos pasado por todos estos elementos. Algunos simplemente tenemos una representación, para otros tenemos importadores, distribuidores, otros hemos formado una oficina específicamente para las necesidades de nuestra empresa. Para otros hemos alquilado almacenes para hacer un centro de distribución. Para otros hemos conseguido asociaciones para hacer intercambio tecnológico, etcétera. Y en otras ocasiones se los hemos fabricado a compañías por acá. ¿De acuerdo? Bueno, esas son algunas de las formas que tenemos para expandirnos a España. Bueno, estas dos preguntas parecen muy básicas, chicos y chicas. Parecen muy básicas, pero no lo son. Y creo que es importante dejarlo establecido y dejarlo bien claro al día de hoy. Primero, ¿se puede vender mucho en Europa? La respuesta es sí. Primero porque es un mercado comunitario. Esto quiere decir que el mayor reto que vamos a tener en su momento a nivel de expansión es una etiqueta y ponerlo en el idioma en el que va a ir a destino. Pero es una etiqueta que puede ponerse de miles de formas. O sea, eso no es problema. Ese no es el problema. Entonces, ¿se puede vender mucho? Sí, sí se puede vender mucho. Estos mercados son marquistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que irse ganando poco a poco al consumidor en todos estos países. Es un crisol, Europa es un crisol de consumidores, ¿sí? Y es un crisol muy variado, sobre todo de comportamiento del consumidor. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, cómo se comporta el consumidor en general en España o en Portugal, no tiene nada que ver con la forma en que se comporta un consumidor, para el mismo tipo de industria o producto o empresa, no tiene nada que ver cómo se comporta en Francia, cómo se comporta en Alemania, cómo se comporta en República Checa, es diferente. Como ejemplo, Alemania, Francia son países mucho más adoptadores. Les gusta la innovación, les gusta probar, son arriesgados, les gusta la innovación, les gustan las cosas distintas, las cosas diferentes. Eso sí les gusta probar. Países como Italia, países como España, digamos, los países más mediterráneos, las zonas más mediterráneas, son un poquito más tardíos, son adoptadores más tardíos. ¿Qué quiere decir con esto? Que les cuesta más trabajo probar cosas absolutamente novedosas, nuevas, diferentes, pero cuando las prueban y les gustan, suelen ser muy marquistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que se casan mucho con la marca. O sea, es difícil, cuesta trabajo que cambien de marca, ¿sí? Entonces, es una moneda digamos, de dos caras, ¿no? Ventajas y desventajas. Puede ser un mercado que cueste más trabajo entrar, pero cuando entras es mucho más sólida tu posición en el mercado. Y hay mercados que son mucho más rápidos adoptadores, pero que también probablemente ese mismo consumidor pueda cambiar mañana y decir, oye, quiero probar algo diferente, me llegó algo nuevo, lo voy a probar. Y el segundo elemento, ¿se puede ganar dinero en Europa rápidamente? Esto era un mito, bueno, mejor dicho, no era un mito, ya lo es. Hace 10 años, 15 años, bueno, voy a hablar de mi experiencia cuando llegué aquí hace 11 años, decían, oye, todo lo que yo venda, lo que yo venda a Europa, ¿me lo van a comprar? La respuesta era sí. Y nos preguntaban, oye, ¿y el precio que yo venda, me lo van a comprar? La respuesta era sí. Era curioso. Así se manejaba Europa hace 10 años o un poquito más. ¿Qué quiere decir con esto? Que efectivamente lo que vendiéramos en Europa, al precio que vendiéramos hace 10, 11, 12 años hacia atrás, se vendía. Lo que fuese. Y en España también. ¿Qué pasó? Que a partir del 2008, acuérdense ustedes que hubo la famosa crisis, esta mundial, de cuando explotó todo el tema de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, tema Lehman Brothers y todo esto que se vino. Europa sufrió, al igual que el resto del mundo, sufrió mucho la zona euro, sufrió mucho. Hubo países que realmente quebraron, entre ellos España. España, Portugal, Grecia e Italia, estos 4 países son los que más sufrieron entre el 2009 y el 2011-12. Son los países que más sufrieron ese tema de la crisis y que prácticamente quebraron. España estuvo quebrada. Italia estuvo quebrada, Portugal estuvo quebrado, Grecia estuvieron quebrados. ¿Qué es lo que pasó? Que se recompuso el mercado, incluyendo los países todavía más desarrollados, los motores económicos de Europa, entiéndase Inglaterra, entiéndase Francia, entiéndase Alemania. Se recompuso esta situación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que antes se vendía
sin ningún problema, que lo que antes se vendía sin ningún problema, ahora ya no te lo compran tan fácilmente. Lo que antes le ponías el precio que literalmente tú querías vender, ahora ya no se lo pones tan fácilmente. Ahora ya te pelean el precio, ahora ya se fijan en el precio, ahora ya ven la rentabilidad, ahora ya ven la rotación, ahora ya ven el volumen que puede generar de negocio y por lo tanto, este concepto de que se podía ganar rápido dinero en Europa y poder vender lo que quisiéramos al precio que quisiéramos, dejó de existir a partir del 2008 más o menos. ¿Se puede ganar dinero en Europa rápidamente? No. La respuesta es no. Y cuando digo, hay que ser claros, cuando digo que no se puede ganar dinero así en grandes, puedes ganar dinero, sí, pero que mañana estés vendiendo la cantidad de contenedores, no, no es así. Nosotros, para que tengan ustedes una idea, los proyectos de mayor volumen a nivel de contenedores, que sí es verdad, al día de hoy son muchos contenedores los que vamos vendiendo. Hay marcas que ya vendemos muchos contenedores al mes o al año, muchos contenedores, pero ha costado 10 años de trabajo. Otros han sido un poco más rápidos, otros más lentos, etcétera. ¿Puedes vender rápidamente? Sí, sí se puede vender rápidamente. Les acabo de poner un ejemplo de una compañía que estuvo con nosotros en la convocatoria anterior, que no hace mucho tiempo, y ya va a empezar, ya vamos a empezar, estamos ya a punto de comenzar a vender los primeros palets que van a venir aéreos y luego vamos a empezar a vender ya por contenedor. Entonces, ¿se puede vender rápidamente? Sí. ¿Cuánto tiempo llevó este proyecto que hicimos nosotros para esta compañía en concreto que estuvo en la convocatoria anterior? 3 meses, 4 meses, más o menos. Preparar todo y arrancar las ventas. Ya a este nivel, ya con un cliente muy potente por acá en España, muy, muy potente, que además es distribuidor para otros lugares de Europa. 3 meses. Entonces, ¿se puede vender rápido? Sí. Ahora, ganar mucho dinero y pensar que vamos a hacer las carretadas de billetes inmediatamente, yo les diría, no, no vayan con esa visión. Hay que ver con una visión de un mercado enorme, un mercado muy potente, un mercado que te va a traer moneda dura, que te va a traer euros a tu empresa, pero que también tienes que aguantar a mediano y largo plazo. Todos aquellos que no vean este negocio y esta zona como una zona para desarrollo de sus negocios a mediano y largo plazo, yo les digo que no sería una buena estrategia intentar, ¿por qué? Porque se van a desilusionar inmediatamente al decir, oye, pero pues yo quería vender rápidamente el montón de contenedores, me dijeron que Europa me compraba todo lo que... Entonces, es importante decirlo, ¿se puede vender rápido? Sí, hay oportunidades, ahorita vamos a comentar, muchísimas, se puede ganar dinero también, pero hay que tener paciencia también, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las locomotoras de Europa? Como ustedes lo saben, pues aquí son. Primero Alemania, sobre todo, es la que mueve Europa. Después está Francia e Italia. Luego viene España y los Países Bajos. Digamos, este es el contexto de las locomotoras de Europa en este momento. ¿De acuerdo? Bueno, si pasamos a la siguiente, por favor, Juan Pablo. Del Brexit ya lo comentamos hace un momento. ¿Qué va a pasar con el mercado inglés? Que por lo pronto ahora más o menos sigue similar. Se espera que los cambios sean mínimos. Por lo tanto, hay que decirlo que aunque está fuera y oficialmente ya está fuera de la Unión Europea, ya está fuera del acuerdo europeo, todavía a nivel comercial, yo creo que se va a alargar esta pertenencia o esta negociación que tenía Inglaterra con Europa en este proceso de salida. Por lo tanto, yo creo que esto se va a llevar a un tipo de tratado de libre comercio, un tratado comercial, un acuerdo comercial entre Europa y Reino Unido. Por lo tanto, los beneficios, muchos beneficios, yo creo que se van a mantener para compañías, productos, marcas que entren a Europa y que luego les interese el mercado inglés, digamos, vía España. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuáles son las principales oportunidades que vemos para productos mexicanos, chicos, en España? Miren, vamos a dividirlo en estas dos partes, el B2C y el B2B, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe esto del B2C y B2B. En la parte digamos, de producto al consumidor, de entrada, uno de los sectores más potenciales, sin duda, son los alimentos, ¿no? Son los alimentos. Y ahora con el tema particularmente pandémico que hemos venido sufriendo, lo hemos visto con mayor razón. Lejos de aminorar o de crecer, es una industria que ha explotado todavía mucho más.
Nosotros que tenemos muchas compañías del sector alimentos aquí en el despacho y que trabajamos para ellos desde hace muchos años, pues les voy a ser bien honesto. Varias de ellas no habíamos tenido un crecimiento tan grande como lo hemos tenido en este último año. Y a pesar de ser un producto importado, a pesar de ser productos hasta cierto punto podemos considerarlos de lujo porque no estamos dentro de la canasta básica ni mucho menos, pero hemos tenido unos crecimientos de varias compañías y ojo, no hablo nada más de compañías muy grandes. Miren, la semana pasada, por ejemplo, hay una compañía una compañía que fabrica unas salsas y no es de las grandes, de las que ni siquiera está, no la alcancé a listar en la diagrama que les puse al inicio, y acabamos de entrar a una de las cadenas, a dos de las cadenas más grandes de supermercados aquí, y en el lapso de un mes estamos comprándoles las primeras 5,000 cajas. Cuando en en los años, más o menos en promedio, los años anteriores, vendíamos 3,000 cajas más o menos de esta marca. Y ahora, en el lapso de mes y medio, 2 meses que vamos a cumplir, les vamos a comprar más de 3,000 cajas y se espera que esto crezca. Entonces, imagínense ustedes el crecimiento que ha tenido el sector de los alimentos. El tema farmacéutico, por supuesto, todo lo que es nutracéuticos, si ustedes están en el mundo de los nutracéuticos, hay oportunidades fabulosas por acá. Todos los productos bio, orgánicos, certificados, etcétera, bienvenidos, naturales, etcétera, bienvenidísimos. Sobre todo las grandes cadenas de retail, de distribución, están apostando fuertemente por abrir modelos de negocio incluso ya muy especializados en el tema bio, en el tema orgánico. De hecho, les voy a decir, nosotros nos ha costado trabajo conseguir proveedores. Nosotros buscamos constantemente buscamos proveedores y productos para traerlos a España. Es más, me atrevo a decirles que yo creo que tenemos más oportunidades de las productos y empresas que podemos traer o encontrar que podemos traerlas para acá por diferentes situaciones. Pero hay más oportunidades de las que creen. Todo el tema textil, sobre todo en la parte femenina, va a venir un boom interesante, o se espera que venga un boom interesante a partir del segundo semestre de este año. Al final les platicaré por qué se espera. Europa cree que a partir del segundo semestre de este año vamos a tener un rebote en crecimiento económico muy interesante por el tema de la famosa vacunación, que pues aquí hay países que también ya van muy, muy desarrollados en el tema de la vacunación, y hay mucha algarabía, hay mucha euforia en este momento. Bueno, si vieran ustedes la calle aquí en Madrid, la euforia que hay es impresionante, ¿no? Aquí de repente dice, oye, estamos todavía en medio de una pandemia, aquí la gente está de manera masiva en la calle, en los bares, en los restaurantes, en el centro, en las tiendas. Bueno, yo creo que es parte de esa euforia que incluso a lo mejor los mismos gobiernos están alentando un poco. La parte cosmética, también hay muchísimas oportunidades en la parte cosmética, cosmética natural, cosmética bio, cosmética de todo tipo, hay oportunidades muy interesantes. Y en el tema industrial, también, nosotros tenemos un área industrial en el despacho que atiende, trabajamos para varias compañías que venden materia prima o insumos para la fabricación a su vez acá, para fábricas. Eh, Hay unas oportunidades gigantescas en ese sector. No hay que ser enorme para ser un proveedor industrial, nada más hay que tener un producto que encaje en calidad y en costo, obviamente. ¿Sí? La industria se mueve un poquito diferente en algunas cosas. Pero bueno, la proveeduría alimentaria, por supuesto, frescos y congelados, hay oportunidades para aventar para arriba. Igual, en el tema de insumos y materia prima nutracéutica, muchísimas. Y también volvemos a la industria cosmética, ¿de acuerdo? Son de las principales oportunidades, no porque hay otras tantas, pero yo creo que aquí hay muchísimas que explotar, ¿vale? Bueno, me voy a ir un poquito más rápido y ya está, luego entramos a lo del programita y concluimos. Bueno, hay dos formas normalmente de vender acá, ya sea aérea o marítima, no hay otra obviamente. Para que tengan una idea, más o menos un contenedor tarda entre 20 y 30 días en llegar desde más o menos puerto de Veracruz o Manzanillo, pasando por Canal de Panamá, a los puertos europeos. Entiéndase, nosotros, por ejemplo, la mayor parte de nuestras operaciones comerciales a nivel contenedor
lo hacemos en el puerto de Barcelona, lo hacemos en el puerto de Valencia, sobre todo, y en el puerto de Rotterdam, en Holanda, ¿vale? Traemos muchas cosas también por el puerto de Rotterdam. Hay incluso rutas muy eficientes y muy económicas que van a Holanda y preferimos traerlas de Holanda para acá, a veces por el coste de los mismos flets. Pero bueno, mientras que en el aéreo, pues ustedes saben que estamos hablando de 2 o 3 días, tenemos ya despachado y en almacén cualquier tipo de producto, palet, etcétera. Pero en el marítimo estamos hablando de 20, 30 días de transporte, que luego ya eso hay que entrar a una etapa específica de análisis en el tema de los transportes, ¿no? Pero bueno, para que tengan ustedes una idea. Pues básicamente, chicos, este es lo que queríamos platicarles el día de hoy y decirles pues que España está abierta como puerta para que ustedes exploren el mercado europeo. No le tengan miedo, no hay ningún tipo de situación que una empresa mexicana, independientemente de su tamaño, no pueda hacer. Les acabo de poner el ejemplo que está empezando a hacer negocios una empresa de tres empleados, bueno, dos, porque el otro es un externo, y realmente tiene 2 empleados, es el dueño y una chica que le apoya la parte administrativa y algunas cosas logísticas, Sofía, que es la que me manda información, etcétera. Son 2 personas y van a empezar ya a exportar a Europa. Y van a empezar a exportar con uno de los, pues en el sector donde van a entrar ellos, con uno de los grandes, curiosamente, con uno de los grandes. ¿Y saben qué fue? Y con eso concluyo. ¿Saben por qué? ¿Por qué van a entrar a venderles a ellos? ¿Por qué con uno de los grandes? Porque cuando yo me senté con ellos, y eso fue la semana pasada, me decía, mira, lo que me interesa no es uno grande ni que tenga, me interesa que para ellos nosotros seamos únicos, que nos den un buen servicio, que se adapten a los proyectos que vamos a ir haciendo porque vamos a estar juntos. O sea, hay unos proyectos de crecimiento muy interesantes. Entonces, no me interesa el tamaño, me interesa que nos atiendan bien. Y hasta hoy no hemos encontrado quién. Fíjense nada más qué cosas. Y una empresa de 2 personas tiene esa posibilidad. Por lo tanto, se los dejamos aquí planteado para que aquel que le interese, pues a través de Juan Pablo, pues pueda llevar a cabo esta exploración. Chicos, muchas gracias por su tiempo, por su atención y bueno, pues les